DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual el Congreso de la Nación... Un saldo, si se quiere, de alguna manera favorable al oficialismo y con la Comisión de Juicio Político y el pedido que vamos a estar viendo ya de llegada y la requisitoria para dos personas eje en este tema de la coparticipación. Estamos hablando del vocero de Horacio Rosati, Silvio Robles, y el exministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Y por otro lado, la reunión de la Comisión de Energía con la exposición de la secretaria del área. Estamos hablando de Flavia Rollón, quien expuso acerca del proyecto de GNL, como vos bien le decías, con una gran cantidad de detalles en donde está puesta y direccionada la posibilidad de alguna manera del gobierno de conseguir divisas y generar un saldo favorable a algo que en estos momentos es muy exiguo para el Banco de la Nación, para el Banco Central. Sí, y sin lugar a dudas el tema del GNL es uno de los proyectos que va avanzando en el Congreso Nacional y que se esperan ya para las próximas semanas la discusión entre los propios legisladores nacionales. Dejar de lado estas dos reuniones informativas como tuvieron con la Secretaria de Energía y con el titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, conjuntamente con todo el directorio, y empezar a trabajar en lo que tiene que ver con las definiciones políticas, las definiciones que van a ir dando los propios legisladores nacionales. Señorita Meli Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Fabi. Sí, y además lo importante también de estas dos reuniones que tuvimos de comisión, esta semana con Flavia Rollón, pero la semana anterior con Pablo González, el titular de YPF, fue que hay cierta predisposición por algunos diputados de la oposición, como es Alejandro Topo Rodríguez, el presidente del Interbloque Federal, también, bueno, Rolando Figueroa, obviamente sumamente interesados, el gobernador electo de la provincia de Neuquén, en acompañar este proyecto de ley. Así que el oficialismo, bueno, tendrá obviamente que consensuar con un Juntos por el Cambio que presenta ciertas divisiones en algunos temas, y este no sería también la excepción. Obviamente la cuestión energética es otro de los grandes temas en los cuales hay muchísimas diferencias entre Juntos por el Cambio y el gobierno, pero bueno, se encamina dentro de todo en un debate que es un proyecto, a ver, que plantea una política a largo plazo, ¿no? Entonces también, bueno, es visto desde ese punto como algo estratégico, como algo importante, y recordemos que hay otro proyecto en paralelo, que es el de hidrógeno verde. Se ha comenzado por este, veremos si el oficialismo puede tener una media sanción en diputados, sabiendo que también la Cámara de Senadores está complicada, tiene muchos proyectos pendientes con media sanción, porque esta semana se ha caído una sesión en esa Cámara. Y bueno, las cosas ahora, en los dos primeros años estaban un poco más complicadas en diputados, ahora se hacen un poco más cuesta arriba en el Senado para el oficialismo. Sí, y una Cámara de Senadores que no tuvo quórum, pero que ha dejado mucho ruido político, principalmente en algunas provincias vinculados con Unión por la Patria o por el Frente de Todos. Lo cierto es que lo sucedido en el Senado Nacional, la ausencia de Guillermo Snopek, termina toda una discusión con las últimas horas la intervención desde el Partido Justicialista, que encabeza el presidente Alberto Fernández,
a la intervención del PJ en la provincia de Jujuy. Habrá que ver si hay un coletazo de eso de Jujuy aquí en el Congreso o aquí en la Cámara de Diputados, Fabián. Sí, así es. El presidente Alberto Fernández designó como interventores al candidato a intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y al titular del Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández. Hace un ratito nomás en el Centro Cultural Kirchner, justamente el presidente Alberto Fernández hacía alusión a los periodistas que estamos allí acreditados sobre esta situación, preocupado, y dijo, he dictado la intervención al PJ y también consultado sobre la situación social que se vive en Jujuy, dijo que están viendo muy preocupados por cómo está el Estado de Derecho en esa provincia. Algunas provincias que tienen inconvenientes dentro de sus fronteras para mantener en calma una situación social. Todo esto también en medio aquí de la Cámara de Diputados con una conferencia de prensa brindada por sectores que de alguna manera sostienen que Gerardo Morales está aplicando una política represiva. Estuvieron aquí presentes organismos de derechos humanos, también organizaciones sociales y sindicales en el Salón Delia Parodi, Fernando. Bueno, sin lugar a dudas, lo que sucede en Jujuy ya desde hace varias semanas está teniendo una repercusión fuerte en lo que tiene que ver también en la vida política de toda la República Argentina y también en el medio de los pasos que se van dando de una campaña electoral, ¿no? Sí, claro, y otro de los coletazos también, Fer, son que, por ejemplo, en lo que es la interna de Unión por la Patria, hay dos diputadas muy enfrentadas, que son la diputada Carolina Moisés, que es a la quien ahora le desacoplaron la lista de la fórmula Massa Rossi, que ella iba como precandidata a senadora en esta boleta que iba Snoppet, el senador Snoppet, claro, como precandidato a diputado. Pero enfrentada con la lista del camporismo que la encabeza Leila Chaer, que al mismo tiempo es su compañera de bloque. Claro. Así que las tensiones, bueno, esas están. Y por otra parte, así como también mencionaba Fabi, la conferencia muy importante que hoy fue bastante numerosa en el Salón Delia Parodi, también la izquierda está denunciando, bueno, la detención de un profesor, de un docente, Iván Blancunt, digo bien, que es precandidato a diputado del Frente de Izquierda en la provincia de Jujuy. Sabemos que la izquierda tiene un peso importante en esa provincia. Bueno, todo repercute porque ellos han presentado un proyecto para que se exprese la preocupación por esta detención y de esta manera, obviamente, como caja de resonancia, el Congreso siempre está con estas cuestiones, que se suman, como vos bien decís, a que nos vamos acercando a la campaña. Y bueno, hoy justamente también estamos en la previa de una elección clave, ¿no? Claro. Como es la de Santa Fe, Exacto, en la cual están involucrados unos tantos legisladores también. Bueno, lo de Jujuy abroquela al bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Radicales, el PRO, la coalición cívica, el resto de los partidos de Juntos por el Cambio se abroquelan en respaldo a Gerardo Morales. Las diferencias que se plantean en Unión por la Patria o en el Frente de Todos, esos coletazos veremos cómo repercuten en el seno, puertas hacia adentro del bloque que encabeza Germán Martínez, y por supuesto también se agiganta a partir de las repercusiones aquí en el Congreso de la Nación la figura de Alejandro Vilca, que es para el Frente de Izquierda el hombre más importante que tiene hoy dentro de la provincia de Jujuy, ¿no? Que ha hecho ya en los últimos años elecciones que no solo que lo trajeron a la ciudad de Buenos Aires como diputado nacional, sino también que en la elección de gobernador ha hecho una muy buena performance. Sí, además, bueno, la situación planteada ayer en la provincia de Jujuy, más precisamente en la localidad de Purmamarca, donde la policía intervino, dio un paso dentro de la universidad, algo que está prohibido por la reforma del 18, que el propio Gerardo Morales salió de alguna manera a deslindarse de esa actitud. Y si hablamos de problemas dentro del bloque, creo que también se reflejan en lo que pasa en las internas de la provincia de Santa Fe, tanto en Unión por la Patria como en Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio, una discusión de alto vuelo, ¿no? Con Carolina Lozada, la senadora, diciendo que si llega a ganar Puyaro, el diputado, no le va a dar apoyo porque considera que forma parte de un entramado narco. Este tipo de discusiones que además fue levantado inclusive por la propia Elisa Carrió antes de su indisposición del pasado miércoles, y haber dicho que hay mucho dinero en juego entre las dos bancadas. Y por el otro lado,
Unión por la Patria, con 4 candidaturas, una interna muy fuerte también, que hasta ahora las encuestas dan, por supuesto, una diferencia pareciera favorable a Juntos por el Cambio y todos los preparativos de parte del jefe de gobierno porteño para ir hacia la localidad de Santa Fe cuando efectivamente pareciera que se va a imponer su pollo, el candidato de justamente Puyaro en las internas de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí está también una parte de las definiciones. No solo se define las PASO en la provincia de Santa Fe, donde Marcelo Lewandowski, en lo que tiene que ver con el oficialismo de Unión por la Patria, está cómodamente llevando una ventaja importante al resto de los candidatos, que son entre ellos el diputado Clery, por la Cámpora. Por la Cámpora. Toñoli por el movimiento también. Evita. Y tenemos a no me estoy acordando ahora el nombre del cuarto candidato, que es por Toñoli, el partido Clery, de Rossi. Sí, Clery el y referente de Rossi. Es legislador provincial, el es legislador el presidente provincial, del bloque. Sí, forma parte además del gobierno nacional, tiene función, ya me voy a acordar Bueno, del nombre. y por el otro lado está también, más allá de esta discusión dentro de Juntos por el Cambio, de Puyaro y Lozada, está la discusión interna de Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Claro. Patricia Bullrich, ¿no? Y Ahí no está. olvidemos que en el frente ese está una parte Del del socialismo. socialismo con Ujú. Mónica Fein. Claro, el frente exactamente. de Santa Fe que se logró en esa provincia mediterránea, mientras que en Córdoba no fue aceptada por el sector de Patricia Bullrich. Córdoba, que también es un lugar donde efectivamente las definiciones se dieron. Habrá que ver con respecto a lo que sucede ahora, si aceptan o no la incorporación de Schiaretti, que había dicho Larreta, por ahora está suspendido, Claro. pero vamos a ver si para las nacionales se suma a ello. Bueno, el domingo que viene se vota la intendencia en la capital de Córdoba. Claro. Ujú. O sea, no este domingo, el otro. El otro, el 23. El 23. Ahí también hay definiciones. Y después ya tenemos el día 13. Y el 30, No, el el 30 30 tenemos justamente en la provincia de... No me acuerdo, pero el 30 sí. hay también elecciones. Sí, el 30 hay elecciones. Yo me acordaba de la Bueno, fecha. el calendario electoral, lo cierto es que se va acotando ya en los Chubut. tiempos en Chubut. Chubut. En Chubut. Ahí también hay una Sí, fuerte claro. discusión entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Claro, porque son las 3 elecciones, ¿verdad? Son 3 elecciones previas a las PASO nacionales, donde Juntos por el Cambio tiene altas expectativas, claro. ¿no? Sí, Exactamente. sí, inclusive en Chubut hay alguna candidatura provincial que también tiene algunos puntos allí en discusión, pero está el candidato actualmente Luque, que es el intendente de Bahía Blanca, donde Unión por la Patria pone las mayores esperanzas, y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, que va a venir supuestamente de una seguidilla de triunfos y que van a marcar la cancha de alguna manera en lo que falta hasta el 13 de agosto, que ya lo tenemos a la vuelta de la Claro, esquina, ¿no? exactamente. Ya estamos cerquita. Y sí, quedan Un mes, menos de un mes. menos de un mes, Claro, exactamente. hoy es 16. No, hoy es 14. 14, bueno, vivo un par de días adelantado, no importa. Estamos ahí, estamos acercándonos. Es por eso que también tiene esto que hablamos y ponemos énfasis en el calendario electoral, es porque tiene la repercusión con la actividad en el Congreso. Totalmente. Sin dudas. A pesar de eso, las comisiones que van trabajando, y decimos Sí. se juntaron 2 comisiones o 3 comisiones, se avanzaron algunos temas importantes como el GNL, como el juicio político. Pero en otros momentos, en otros años no electorales, es posible que estamos viendo muchas más comisiones en una semana. Sí, en realidad a partir de la semana que viene no solo es el tema electoral lo que va a hacer una especie de parate, podríamos decir. Va a haber alguna que otra comisión, tiene la expectativa del oficialismo de que así suceda, pero es sabido que en la segunda quincena de julio merma un poco la actividad, y eso está marcado este año también por el calendario electoral. Sin embargo, bueno, sí, estas cuestiones centrales como juicio político vemos Claro. que se reanuda recién el 1 de agosto, ¿no? Así es. Puede que haya alguna que otra comisión, pero es un poco más difícil reunir a los
a los legisladores, ¿no? Hay temas que a veces se plantean y que también forma parte de la actividad de la Cámara de Diputados, que son a veces en reuniones más informales o reuniones informativas que tienen legisladores nacionales o que tienen las propias comisiones. Sí. ¿No? Por ejemplo, en las últimas 24 horas hubo una actividad que encabezó Carla Carrizo, que tiene que ver con algunos proyectos más institucionales respecto a, el traspaso de mando, ¿no? Sí, entre lo que es la elección, definición, la transición, entre si sería octubre o si es noviembre, con la definición del balotaje y la asunción del próximo 10 de diciembre. Sí, es un periodo en el cual generalmente hay algún tipo de diálogo, pero la propuesta tanto de Carrizo como la diputada del GEN, Stolbizer, es institucionalizarlo, es decir, bueno, se tienen que juntar los delegados, los representantes del gobierno entrante y saliente en los distintos ministerios, acordar, brindar la información, institucionalizarlo y darle un contenido y un conjunto de reglamentos como para que esto sea efectivo de ahora en adelante. Tomando ejemplos, por ejemplo, uno recuerda el caso de Brasil, cuando accedió a la primera magistratura Ignacio Lula da Silva, se vio en los días anteriores las reuniones entre los distintos funcionarios del delegado de Lula da Silva, que era, por ejemplo, su vicepresidente Alquim, con el vicepresidente de Jair Bolsonaro, y de esta manera acordaban de qué manera hacer el traspaso. Aquí en la Argentina ha dado situaciones de alguna manera, si queremos, risueñas o tragicómicas, depende de qué lado lo podemos mirar, con presidentes que estuvieron al mando del gobierno por 5 horas, ¿no? O por 6, no sé cuántas horas le pueden adjudicar al senador Pinedo, o cuestiones por ahí un poquito más de fondo, como la que había señalado Alberto Fernández en plena devaluación, cuando ya fue nominado presidente, y decir, bueno, yo creo que este valor del dólar está bien, y no tuvo un aumento mayor, creo que en ese momento eran otras épocas 60 pesos, claro, una cosa por el estilo, claro, Fernando. Exactamente. Son proyectos y tiene que ver también en parte, lo señalamos esto, que tiene que ver con la actividad que va teniendo la Cámara de Diputados de la Nación. Más allá del trabajo en las comisiones, esas reuniones informales, esos eventos que realizan los propios legisladores nacionales, que también se plasman a veces las discusiones en proyectos, o en algunos casos ya con proyectos se plasman en ir avanzando en lo que tiene que ver con algunas particularidades o discusiones entre diferentes legisladores con diferentes invitados a esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, hablamos de proyectos, hablamos de temas y hablamos de reuniones. Meli, ¿de qué vamos a hablar? Sí, Fer, porque esta semana hubo una reunión de una bicameral. Las bicamerales dependen siempre del Senado, pero están integradas, por supuesto, tanto por senadores como por diputados. Este es el caso de la bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que preside la senadora Clara Vega y que su vicepresidenta es la diputada Victoria Morales Gorlet, y en realidad es una comisión que está integrada en su totalidad por legisladoras. Son 10 mujeres las que componen esta bicameral, que se ha reunido bastante a lo largo de estos casi 4 años de gobierno de Frente de Todos, más allá de que quien sea que la presida. Ha tenido una actividad bastante importante, y en este caso tuvo como motivo la reunión informar, ¿no?, sobre lo que va a ser la reglamentación de la Ley Lucio. Ley Lucio, que hemos estado hablando muchísimo ya a lo largo de este año y del año pasado en esta Cámara, que es de donde nació, ¿no?, a partir del consenso entre proyectos de distintos diputados, pero fuertemente impulsado por el diputado Martín Maquieira de La Pampa, justamente provincia donde sucedió el crimen de Lucio Dupuy, cuyos abuelos los hemos visto también en los palcos de diputados y del Senado cuando se aprobó la ley en ambas cámaras. Han sido recibidos también por Cristina Kirchner el día de su sanción. Bueno,
Ellos estuvieron presentes también esta semana en esta reunión que se realizó allí y de la que participó y en la cual informó sobre el decreto el titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner. Dijo que estimó que este decreto reglamentario, porque recordemos, una ley se sanciona cuando es aprobada por ambas cámaras del Congreso, a los pocos días se promulga, generalmente a los pocos días en el boletín oficial, pero luego lleva un tiempo también que vuelva a salir en el boletín oficial otro decreto que es el que la reglamenta, claro, ¿no? Bueno, esto va a pasar aproximadamente en 2 semanas, dijo, a pesar de que ellos desde la Secretaría tenían tiempo hasta el 9 de septiembre para que esto suceda, por eso destacó el trabajo acelerado que se hizo, ¿no? Para poder antes de tiempo también ya tenerlo listo. Dijo que desde la CENAF el decreto ya salió, así que está en el Ejecutivo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la siguiente placa. Así contamos un poco también lo que dijo Lerner. Contó que de cara a la sanción de la ley, en ese tiempo que pasó entre lo que fue la media sanción en diputados y la sanción definitiva en abril en el Senado, porque recordemos que el Senado había fracasado una sesión en marzo, después se pudo reunir en abril y ahí recién sancionó la ley Lucio. Bueno, durante ese tiempo ya se fue ganando, digamos, justamente tiempo, y el organismo llevó a cabo rondas de consultas para ver cómo, en definitiva, iban a trabajar en la implementación de la ley con la Defensoría del Niño, que es justamente de quien depende, la Defensoría depende de esta bicameral, ¿no? Claro. Que está a cargo de Marisa Graham, con 2 sindicatos del Estado Nacional, porque recordemos que la ley Lucio tiene como principal punto establecer la capacitación obligatoria en lo que es los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la administración pública. También con las universidades de Buenos Aires, con la Universidad de La Plata y con la Universidad de Entre Ríos, con UNICEF, con el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, con legisladores, los familiares de Ley Lucio y los familiares de Lucio y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Bajo todo ese paraguas de personas, de instituciones y de especialistas, es que se comenzó a trabajar en cómo se iba a aplicar la ley. Ya antes de la sanción, ¿no? Porque ellos ya estaban viendo que, bueno, lógicamente iba a tener unanimidad, claro, como pasó en ambas cámaras. Y ahora lo importante es la reglamentación. Exactamente. Vamos a la otra. Bueno, el primer tema por el que comenzará la implementación de la ley será por la detección temprana de violencias y abusos. Si bien la ley es muy abarcativa, así dijo Lerner, no es solo que se limita a este tema, pero sí el primer recorte se hace por ese tema. El decreto reglamentario tiene 4 ejes, dijo el funcionario, que son el plan de capacitación obligatorio, las campañas de sensibilización, la protección de los denunciantes. Esto era un tema, me acuerdo, que resaltaba mucho su autor, Maquieira, y el sistema de información de la evolución del plan que esté accesible a la comunidad. Sí, ahí la protección de los estudiantes, entiendo que lo que dijo Lerner tiene que ver... Ahí está, perdón. Bueno. Sí. Ahí repasamos, Fabi, si querés completamos. Bueno, justamente sí, sobre la protección de los denunciantes, lo que contó es que se hizo un relevamiento en las jurisdicciones, en las provincias, para ver qué tipo de mecanismos tienen vigentes respecto a este tema, para resguardar justamente a los denunciantes y de modo de instar a las jurisdicciones a replicar las mejores prácticas para darle más seguridad a quien acceda a la información de un caso de violencia o abuso en un niño y a veces teme a las represalias. Sí, por eso lo que decía Lerner era que justamente no sean directamente las personas quienes realicen la denuncia, sino que a través de terceros se llegue a los órganos de seguridad o a quien corresponda
donde dejar justamente salvada esta situación que vive este menor, este niño, niña o adolescente, y de esa manera no quedar involucrado, porque en la mayoría de los casos se trata de personas que trabajan dentro de las instituciones y pueden ser reconocidos. Estamos hablando de instituciones como el ANSES, el PAMI, hospitales públicos, digamos, de alguna manera que esos trabajadores quedan a la salvaguarda, pero estén acompañados y puedan denunciar sin que aparezca su nombre en los papeles, digamos. Claro, y a lo mejor que la denuncia directamente la haga la institución. Esa es la idea, justamente, Claro. esa es la idea, Exacto. que la haga la institución, exactamente. Bueno, a ver, tenemos otra más, me parece. Este es un punto que generó ahí un poco, no de polémica, sino de alguna observación por parte de la diputada Carla Carrizo, porque lo que dijo Lerner es que aunque la ley obliga a los 3 poderes a hacer la capacitación, el decreto solo lo hace obligatorio para el Ejecutivo, de modo que el Legislativo y el Judicial deberán recurrir a convenios para la realización de la capacitación. O sea, al igual que sucede con las provincias, se espera que estos 2 poderes adhieran rápidamente Claro. y también hagan la capacitación. Pero bueno, solo obligatoria en el decreto para el Ejecutivo. El secretario de Niñez también lo que resaltó fue que el incumplimiento del curso por parte de algún agente del Estado se lo considerará sanción grave. Eso lo remarcó con énfasis, ¿no? Y también marcó que en caso de haber hecho algún tipo de curso similar, puede darse por aprobado esta capacitación. O sea, no reiterar lo que ya tiene. Claro. Tengamos en cuenta que estamos hablando de trabajadores del Estado, inclusive en muchos sectores, que ya tienen algún tipo de estudios o cuestiones relacionadas con todo este tipo de cuestiones ligadas a violencia o maltrato en la niñez. Claro, dependiendo en qué estructura, ¿no? Y en qué área. Bueno, la primera etapa de la implementación consistirá en un curso inicial sencillo, autoadministrado, de alrededor de 15 horas, que comenzará el próximo 7 de agosto. O sea que estamos a días. Esto es un material que se va a distribuir de forma generalizada a toda la administración pública de manera online. Bueno, eso ya va a empezar muy pronto. Y lo que además dijo, que probablemente se vean superados por la cantidad de gente que quiera cumplir y de alguna manera estudiar, con lo cual van a volcar la información en otros campus y se va a poder acceder desde la página, como dijo él, landing, que tiene el teléfono, que es para hacer denuncias. Estamos hablando del número 102. Bueno, y también otra de las cosas que dijo fue que este curso no está pensado para quienes tienen vocación de saber mucho sobre el campo de la infancia, sino para aquel que atiende en ANSES o en PAMI o en cualquier lugar de la administración pública. Es decir, va a ser obviamente de saberes básicos para cualquiera que sepa o no, o le interese o no, lo tiene que hacer igual. Pero va a tener un contenido seguramente muy accesible para todos, justamente por esto mismo que dijo, ¿no? Para igualar, sea posiciones jerárquicas o cualquier agente, todos van a tener que tener la misma capacitación. Bueno, gracias Meli. Esto es lo que ha sucedido en el Congreso Nacional, en esta comisión bicameral que estuvo sesionando, que estuvo trabajando a lo largo de esta semana. Otra de las comisiones, como estamos señalando, en lo referido a la actividad que está teniendo esta Cámara de Diputados de la Nación. La reglamentación ahora que le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de esta reglamentación, bueno, la incorporación obviamente también del Poder Legislativo, del Poder Judicial, que es lo que se espera, que es lo que dijo, nos señalaba Meli, para poder rápidamente también realizar la correspondiente, el correspondiente curso, la correspondiente capacitación, tal cual como ocurrió cuando se sancionó y cuando se llevó adelante la capacitación de la ley Micaela, ¿no? Que también que lo hizo toda la administración pública. Me parece que con la sola excepción de... El Poder Judicial, no sé si en su conjunto o la parte de la Corte Suprema. No la implementó obligatoriamente. No la implementó claro, obligatoriamente. Porque hay jueces.
candidatos, Claro, a jueces, por a supuesto. fiscales que han estado en audiencia pública y Sí, les han sí. preguntado y dijeron, sí, hicimos la capacitación Claro. en Ley Micaela. Sí. Pero sí, había un tema con eso Sí, también. efectivamente había un tema y Eh, un cuestionamiento de parte de algunos sí. sectores, tanto del legislativo como del ejecutivo, a que el Poder Judicial no lo había tomado para sí, para implementarla como una cuestión de sensibilización, que además está claro que en la justicia, por otro lado, el tema de la mujer es una cosa y la participación es una cuestión relativamente nueva. Solo basta recordar que cuando asumieron Hayton de Nolasco y Carmen Angibay, ni siquiera tenían un baño en el cuarto piso de la Corte Suprema porque eran todos para Tremendo. hombres. Claro. Qué datos, ¿eh? Y cómo tiene que ir empezando a desarrollarse de otra manera. En este caso la justicia, pero también lo mismo seguramente habrá sucedido en otros sectores, a partir de las diferentes leyes que tienen que ver con la igualdad, que tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con los cambios que se producen en Argentina y en el mundo, y que esas leyes que fueron discutiéndose, avanzando y sancionándose en este Congreso Nacional. Nos vamos ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Bueno, saludar por supuesto a Meli y a Fabián también, a toda la audiencia que está a través de Diputados Televisión siempre siguiéndonos y por supuesto en este día viernes donde hay mucha información que brindar en materia parlamentaria y sumándole a esto, bueno, ayer a las 23 horas salió un nuevo programa de Ecoagenda, este programa ambiental que por supuesto promueve todas en este caso los conceptos, los nuevos conceptos, la agenda verde del Congreso de la Nación, pero también resalta las problemáticas y visibiliza qué es lo que hay que cambiar y qué es lo que hay que mejorar en pos del planeta Tierra, en pos de nuestros océanos, de modificaciones de leyes que por ahí están algo vetustas, hay que realmente enriquecerlas y con esto es lo que pasó con la ley en este caso de ambiente, la ley ambiental, en este caso de educación ambiental, que en este caso promueve un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto común, siempre apostando a la equidad de género, también al desarrollo con justicia social y a la distribución de la riqueza, a la preservación de la naturaleza, a la igualdad de género, como les decía, a la protección de la salud, a la democracia participativa, entre otros tantos temas que para esto se hizo algunas modificaciones, o al menos el diputado Daniel Arroyo del Frente de Todos, que estuvo conversando con nosotros, fue quien planteó algunas modificaciones y con esto los promotores ambientales. ¿Quiénes vendrían a ser los promotores ambientales? Bueno, quienes bajan toda la información ambiental con perspectiva de género y también pensando en una equidad y que si no hay justicia social, si no hay justicia ambiental, no va a haber justicia social. Sabemos las situaciones económicas, socioambientales en las que viven muchos barrios y muchas personas que tienen bajos recursos. Bueno, a partir de esto, el diputado Daniel Arroyo nos explicaba verdaderamente cuál es la función de los promotores ambientales y decía lo siguiente. Sobre el tema de promotores ambientales, yo seguí dos experiencias, las de promotores en salud, que no son especialistas en salud, sino gente que se fue formando con capacitaciones, con cursos. Estamos hablando de referentes sociales, de dirigentes, gente que está en los barrios, que ha incorporado mucho el tema. Lo mismo yo llevé adelante siendo ministro de los promotores de desarrollo social, que tenían la misma función, y a mí me parece que ese espíritu es el que se está plasmando acá en la ley. Generar promotores y promotoras de lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, la educación ambiental, fortalecer la capacitación en la escuela primaria, en la escuela secundaria, hacer capacitaciones en los barrios, la sociedad de fomento, en la unión vecinal, en cada barrio, en cada municipio, sobre todo en lo que hace al tratamiento de los residuos, la cuestión ambiental básica. A mí me parece que la única forma de llegar de verdad y entender lo ambiental como algo real y concreto es generando condiciones en los barrios, y esto de que el cura, el pastor, el dirigente social, los líderes naturales de los barrios se capaciten, vayan y avancen y preparen conocimientos en los barrios, es la clave para que lo ambiental deje de ser un concepto general y empiece a transformarse en vida cotidiana. Sí, para mí la clave está en el juego del lenguaje. Que el juego del lenguaje sea el real, el verdadero, el que sucede en un barrio. Mi experiencia siempre en las políticas públicas ha sido que cuando el del barrio conecta con un tema, lo incorpora y lo habla en el barrio, eso empieza a tomar valor. Si uno habla del cambio climático, de la temperatura, de las dificultades generadas por la sequía,
todo suena como muy lejano para cualquiera de nosotros que está trabajando, llevando adelante su vida. Ahora, si lo traduce a lo problemática cotidiana en un barrio y lo hace quien tiene legitimidad, es distinto. Por eso, para mí, el activismo tiene un componente que es las instituciones que se han capacitado, que se han preparado, que conocen la temática, que discuten, que hacen acciones contra los gobiernos y que ayudan a entender la problemática, pero tiene una parte de abajo de desarrollo local desde cada barrio, que es que el referente del barrio, el que anda, la maestra que está en el barrio permanentemente, el cura, el pastor, el técnico del club de barrio, lo trabajen. Y para eso tienen que capacitarse y hacer reuniones y trabajarlo. Eso tiene mucho más valor, impacta, le hace entrar en serio a una persona en su cabeza y empieza a pensar de otra manera. Bueno, empieza a pensar de otra manera, ¿no? Y por supuesto empieza a adoptar los conceptos de otra forma y con esto también adaptar el entorno, porque es muy fácil enviar un mensaje desde la agenda de los gobiernos o del norte global, que es muy distinta a la del sur global, a la de los países, en este caso que están en vías de desarrollo, aquellos barrios que son realmente de bajos recursos y la gente que obviamente tiene que padecer el día a día con cuestiones de hacinamiento, de mala alimentación, de insalubridad, de no tener acceso al agua, entre otros tantos temas. Bueno, con esto seguía hablando de la temática ambiental, pero hay algunos puntos de la ley 28.611, que es la Ley General de Ambiente, que a esto se sirve las modificaciones que el diputado planteaba, que tiene que ver con los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, algo que también presenta y practica lo que es el artículo 41 de la Constitución Nacional sobre un ambiente saludable, equilibrado, adecuado para el pleno desarrollo de la vida y así con el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y protegiendo el ambiente. Bueno, seguía, por supuesto, abordando esta temática que tiene que ver con los promotores ambientales, sobre de qué manera también llevan información y bajan los conceptos, lo decimos en el buen sentido, ¿no? A cualquier persona civil que está y que, por supuesto, tiene que adoptar... Sí, decime, Fer. No, que además, lo que vos bien estás señalando respecto al tema del medio ambiente, que todavía, más allá de estos proyectos que estamos viendo y esto que te está destacando y otros conceptos que vamos a ver del diputado Daniel Arroyo, que todavía es un tema que no está metido en la campaña, ni en la campaña de los precandidatos a presidente, ni en la campaña de los precandidatos a gobernador, ni en la campaña de... Ninguno está hablando del medio ambiente. Ahí voy a disentir un poquito, porque sí ha habido propuestas, quizá no son los principales candidatos, pero de hecho, por ejemplo, si hablamos de Juan Grabois, el domingo, cuando se inauguró el gasoducto de Néstor Kirchner, dijo, bueno, tenemos que hacer producción y tenemos que hacer tratar de sacar la mayor cantidad de energía, pero en las mejores condiciones ambientales. Lo mismo se habla acerca del litio o del cobre. Además... Sí, puntualmente... Además, por ahí algunos de los temas que se refieren más que nada a la explotación de los recursos, ¿no? Bueno, sí, justamente. Cuando de recursos y economía se trata, y bueno, ahí como que de alguna forma aparece la agenda ambiental de golpe, pero el tema es, bueno, de verdad, ¿cuáles son los problemas que tienen la gente de los barrios más complicados, de bajos recursos? Porque es perfecto igual esto que vos decís, Fabi, de los recursos de los que tenemos que saber utilizarlos, que tenemos que saber explotarlos, porque son recursos finitos. Esto lo decía también la diputada Graciela Camaño, que son recursos que se terminan. El litio no existe para siempre. Si vos no sabés cómo o no lo hacés de manera correcta al tema de la exportación, al tema de la explotación como corresponde y que quede también en este caso un porcentaje para la Argentina y que todo se vaya para afuera, que en algún momento también lo replicó la vicepresidenta, decir, bueno, si vamos a hacer las baterías acá, por lo menos, bueno, armamos algo más para que termine cerrando el negocio, ¿no? Y que realmente sea redituable y que no todo se vaya para afuera, que se lleven, que extraigan el litio, que exploten el recurso y que lamentablemente terminen perdiendo también las comunidades originarias que viven de eso, ¿no? Dejándolas sin agua. Bueno, sabemos lo que implica también el proceso de hidrólisis, si no me equivoco, o electrólisis, que es el que genera después la producción de litio. Es un buen punto
el que vos tratabas, pero obviamente va mucho más allá también de la cuestión de los recursos y de cómo vamos a explotar y cómo nos va a mejorar productivamente o en materia de transición energética el litio, el cobre o los recursos mineros que podemos llegar a tener, sino que también, bueno, pensar en esta agenda de los barrios más carenciados y que la pasan peor porque viven en hacinamiento, porque no tienen acceso al agua, y que eso también es política ambiental, ¿no? Digo, muchos de los problemas de desarrollo de las infancias tienen que ver netamente con esto. Exactamente, exactamente, y tiene que ver con una discusión que tiene que darse de manera profunda en este Congreso Nacional y también en la sociedad, ¿no? Me parece que se va dando en sectores, me parece que hay un target de la sociedad que sí empieza a discutir el medio ambiente, que son los más jóvenes. Tiene que Tal estar cual. en la agenda también, más allá de lo que plantea Grabois, y que me parece que está bárbaro que lo plantee Sí, en su Romina agenda. del Pla también, otra de las diputadas. El resto de los candidatos también sobre que todo estén, diputados que estén del trabajando Frente el tema. Izquierda. Bueno, volvemos que a también lo de estuvieron Daniel Arroyo, repudiando- que vos estabas señalando. Sí, por supuesto, por supuesto. Dale, escuchamos la palabra del diputado. Nuestra vida cotidiana en los grandes centros urbanos es basural a cielo abierto, problemas serios con el agua de todo tipo, dificultades para la vida cotidiana y un mensaje ambiental que en general suena lejano. Es decir, entonces decimos hay que cuidar el ambiente como un concepto, pero estamos preocupados por la pobreza, por el narcotráfico, por la vida cotidiana, por el trabajo. Bueno, ¿cómo asociamos una cosa con otra? Por eso, para mí, la clave está en que estos promotores que se capaciten, que ayuden, tengan legitimidad, sean escuchados por otros temas en el barrio y entonces puedan incorporar este mensaje y que lo asociemos. ¿Cómo hacemos para resolver el tema de los basurales a cielo abierto? O la malnutrición cotidiana, o el trato hacia los animales. Hay otra ley que tiene que ver con la protección y el cuidado de la fauna, también ahí. Digo, todo un montón de cuestiones que uno a priori le suenan lejanas a sus problemas cotidianos, que es trabajar, ver llegar a fin de mes, ver si uno le alcanza o no le alcanza la plata. Por eso, para mí, la clave, y apuesto mucho a esta ley, es que el mismo que está trabajando otros temas en el barrio, que trabaja el tema de adicciones, que trabaja el tema del trabajo, que trabaja el tema de la problemática cotidiana, también incorpore esto, y entonces vamos a empezar a trabajar. Y para mí esa es la clave, el emisor, y el emisor tiene que ser alguien que ya tenga legitimidad en el barrio por otro tipo de cosas que hace. Por ejemplo, la maestra o el técnico del club de barrio o el profe de educación física. Entonces la palabra del diputado, obviamente explicando cuál va a ser el rol de la maestra, cuál va a ser el rol del profesor de educación física, también, por ejemplo, del sacerdote o quien está a cargo de la parroquia del barrio. Bueno, hay muchos roles que obviamente van a ir acomodándose a este nuevo proyecto o al menos a estas modificaciones del proyecto de ley. Y particularmente hablamos un poco también de la tala de bosques, hablamos de, en este caso, con un investigador del CONICET, que es el doctor Ricardo Gutiérrez, sobre políticas ambientales desde una perspectiva multidisciplinaria. Y con esto, ¿qué pasa con la ley de bosques nativos? Porque recién mencionábamos mucho el tema de la agenda y digo, bueno, tenemos leyes que son bastante completas y que hay que saber, por supuesto, por ahí lo que habría que saber es aplicarlas un poco mejor, pero puntualmente, ¿qué tipo de leyes queremos a futuro? ¿Qué tipos de leyes necesita nuestro país? Digo, tenemos esto que hablamos de los humedales, que es un tema que ya hace un montón se viene trabajando. Tenemos el 41% de hectáreas, el 41% de nuestro país es solamente humedales en materia de vegetación. Con esto, bueno, nos referimos a que es urgente una ley de humedales, pero también hablamos de una de las leyes más completas, que es la ley de bosques nativos. ¿De qué se trata y cómo en este caso ha servido para preservar a los bosques, para también darles un fin productivo, en este caso a la utilización y a la tala de árboles, ¿no? Vamos a decir, a la tala controlada, que vendría a tener, por supuesto, un rédito económico? Bueno, muchos temas con el doctor Ricardo Gutiérrez del CONICET, si quieren lo vemos. Yo creo que la ley de bosques nativos es quizás la más completa de todas las leyes de presupuestos mínimos, porque es la que mejor integra distintos elementos de la Ley General del Ambiente. Sí. En particular tiene ordenamiento territorial, tiene participación en la toma de decisiones y tiene también el reconocimiento de los servicios ecosistémicos, y a raíz, en función de eso, se crea el Fondo de Bosques, que es una herramienta muy importante. Sí. Y entonces yo creo que a partir de todos esos instrumentos es la ley, a mi juicio,
que más ha avanzado en su implementación. Por supuesto que hay limitaciones, que hay críticas y que siempre hay cosas para mejorar, Sí, claro. pero yo creo que es una ley que puede ser perfectible, pero que quizás lo que hace falta sobre todo es más implementación. Primero, creo que lo más importante es entender que la deforestación tiene distintas causas. Los incendios es una de ellos y aparte hay que distinguir entre los incendios naturales y los incendios generados por el hombre, llamados antrópicos. Y los naturales son parte del ecosistema y no hay mucho que hacer y quizás simplemente algunos resguardos. El tema es evitar los generados por el hombre. Pero hay otras causas de la deforestación que quizás en nivel agregado son más serias que los incendios, como es básicamente lo que se está mostrando ahí en la imagen, que es la tala de bosques para el avance de la frontera agropecuaria. Muy bien. Bueno, algunos de los temas, realmente hablamos un montón en Ecoagenda, no se lo pierdan, jueves a las 23 horas, y también está bueno de esta forma impulsar no solamente la agenda verde del Congreso, que con esto pensar en legislar y en crear y en dictaminar nuevos proyectos de ley, que hay muchos pendientes, sino también, como recién ustedes tocaban al principio, bueno, que finalmente la agenda verde esté en la agenda política. Bueno, perfecto, Lourdes, es importante, interesante ir recordando lo que tiene que ver con la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de los diferentes temas y que tiene particularmente una agenda pendiente, que es la agenda del medio ambiente, que ya año tras año a veces los tiempos del Congreso llevan a que terminemos discutiendo esos grandes proyectos como el presupuesto de venidero que envíe el Poder Ejecutivo o una transformación en lo económico o en el campo judicial, pero que a lo mejor esos pequeños proyectos que tienen que ver con una agenda de medio ambiente van quedando de lado. Me parece que es importante que vos vayas trayendo como ahora estos temas como para tenerlos presentes, que hay una agenda de temas que más allá del juicio político, más allá del gas natural licuado, tenemos una agenda todavía pendiente en lo que tiene que ver con el medio ambiente a discutir en este Congreso. ¿Será antes de la renovación parlamentaria? ¿Será después? Veremos. Sí. Lourdes, gracias. Gracias, un placer, compañero. Hasta la próxima. Gracias. Ahí estaba Lourdes López con nuestro móvil, con esta agenda, Ecoagenda, todos los jueves a las 23 horas con estos temas, con especialistas que vienen aquí al piso de Diputados Televisión, como estábamos viendo al señor Ricardo Gutiérrez, que nos trajo y nos habló sobre la tala de árboles. Sí, y además, bueno, no lo pudimos charlar con Lourdes, pero está claro que es un tema que parte aguas también, ¿no? Todo el tema del ambiente está pendiente la sanción de la ley de humedales. Creo que allí se tocan intereses importantes, que algunos ven en una ley como esa la imposibilidad de desarrollar, y lo que creo que justamente plantea desde algún lugar esta sección es ver cómo compatibilizar que Argentina tenga un desarrollo pero que sea sustentable, que no sea en detrimento de algunos sectores que terminen pagando el pato de la boda porque se llevan todo de su región y se la dejan prácticamente sin nada. Claro. Esa es la discusión, me parece, que de fondo tiene que haber. Sí, la ley de humedales que estuvo en la plataforma electoral del Frente de Todos en 2019 y también, bueno, el Frente de Izquierda lo lleva también, ¿no? Claro. Pero un poco linkeando lo que veníamos hablando de leyes de capacitación y medio ambiente, esta semana hubo una capacitación que comenzó por el Senado para los senadores por parte del ministro Juan Cabandier. Claro. Que recordemos, la capacitación en ambiente en los 3 poderes de Estado está denominada Ley Yolanda, en homenaje a quien fuera la primer ministra de Ambiente, la primera secretaria de Ambiente durante el gobierno de Perón y la primera de América Latina, ¿no? Bueno, esta capacitación que sabemos que para lo que es para senadores y para directivos, como en el caso también cuando sea en la Cámara Baja para diputados y directivos, es por parte de las propias autoridades del ministerio, ¿no? Claro. Así que así se comenzó. También recordaba que durante la sesión de la semana pasada, la diputada Graciela Camaño planteó en el recinto una serie de pedidos de apartamiento de reglamento para tratar proyectos vinculados a lo ambiental. Sabemos que se ha especializado muchísimo en estos años en estos temas y levanta la voz, levanta la bandera sobre, bueno, la defensa del medio ambiente, también un poco diciendo en el recinto
esto de que hay quienes niegan el cambio climático, Ujú. sabemos en especial también a quién iba apuntado un poco. Bueno, finalmente no se trataron esos temas porque tendría que haber sido sobre tablas y ninguno de los apartamentos en definitiva en la sesión se aceptó, pero ella ha dicho en algún momento que todas las leyes en definitiva van a tener que contemplar, ¿no? Van a tener que tener un capítulo, un artículo en especial para lo que es el cuidado del medio ambiente. En algún momento ella espera que, bueno, esa perspectiva ambiental esté plasmada en todas las leyes que salgan. Bueno, y Graciela Camaño, que va avanzando permanentemente con la intención de que se discutan esos proyectos de medio ambiente. Ella vence su mandato el próximo 10 de diciembre y fue una de las diputadas que también estuvo trabajando mucho respecto a distintos temas que tienen que ver, ¿no? Relacionado con la ley de humedales, relacionado con temas de discusión que dio esta Cámara respecto al tema del medio ambiente. Con el tema de la ley de humedales tenemos que remontarnos no a este año 2023, No, hay que pasado, remontarse ¿no? ya hace 21. varios años, porque Bueno, la ley de viene de humedales... hace años, sí. hace varios años, pero el año pasado se levantó en el momento que se iba a votar. Sí, claro. Fue una situación bastante compleja en la cual el titular de la comisión, Leonardo Grosso, aceptó en ese momento decir, bueno, la suspendo por ahora, esperamos la opinión de los gobernadores, cosa que nunca pasó finalmente, y de alguna manera dejó en el camino una respuesta por parte de algunos sectores, de los gobernadores de algunas provincias, del propio Juntos por el Cambio, alguna otra comisión que tenía que tomar parte, como la de Agricultura, que finalmente no opinó al respecto, comandado por un Ricardo Bursaile que hacía poco tiempo había llegado a la Cámara de Diputados, y en aquella jornada que recuerdo hubo una importante movilización de sectores que apoyaban, con mucho ruido, con mucho disfraz que tenía que ver, con mucho disfraz que tenía que ver con de alguna manera lo que significa la tierra, una frustración importante para todo ese sector, porque no solamente estaban los partidarios desde el punto de vista político que acompañaba a Leonardo Grosso, sino muchas ONGs que finalmente no pudieron ver consagrada la aprobación del dictamen. Bueno, veremos qué es lo que pasa con esa ley de humedales. Seguramente tendrá que esperarse a que se renueve este Congreso Nacional. Es una discusión que no es de ahora. En su momento hasta el Senado aprobó una ley de humedales. Sí, la última media sanción fue en 2016, impulsada por Fernando Pino Solanas. Y pasó a la Cámara de Diputados y en el, digamos, en la discusión, cuando están los senadores discutiendo, están discutiendo las provincias. El Senado representa a las provincias. Entonces, por eso cuando se estaba acercando las posiciones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, surgen los gobernadores con cuestionamientos, lo que llevan a que uno diga, pero hace unos años, hace un par de años, los gobernadores no dijeron nada en la discusión que se daba en el Senado Nacional, porque esa sanción de Pino Solanas fue prácticamente por unanimidad. Sí, ahí tenés algunas cuestiones que estaban ligadas a descubrimientos recientes, por ejemplo, de litio, que tiene que ver con la provincia de Formosa, y otros yacimientos que de a poquito fueron relevándose como cada vez más importantes: el Triángulo del Litio allí en el norte, Jujuy, Catamarca, La Rioja, y de alguna manera una cuestión en la cual la provincia inclusive de Corrientes, con la cuestión de los arrozales, en síntesis, gobernadores o autonomías provinciales que piensan que puede ir en detrimento del desarrollo económico de cada una de sus regiones. Sí, y además porque hay provincias que tienen su propia ley de humedales. La última fue Misiones en sancionarla también. Entonces, ahí hay otro tema, ¿no? Bueno, pero ahí sería una cuestión más de conciliar, me parece. Me parece más de conciliar, no es de oposición, si vos querés. Claro. Bueno, vamos a irnos a la pausa para regresar aquí en el análisis y seguir discutiendo esto, seguir discutiendo los temas, la agenda que tiene la Cámara de Diputados de aquí en adelante, los temas referidos al juicio político, detallar qué es lo que pasó esta semana, lo que puede suceder a partir de la próxima convocatoria, el 1 de agosto. De todo esto vamos a estar hablando después de la pausa. Esto es el análisis por aquí por DTV y ya regresamos.
de Noticias Parlamentarias. Uno de los proyectos que hemos presentado aquí en el Congreso de la Nación tiene que ver con la reforma del Código Penal de la Nación, entendiendo la problemática que estamos viviendo en mi ciudad, la ciudad de Rosario, en relación a la inseguridad. Había un proyecto que nos llamó la atención y entonces lo destacamos acá. Entre esos proyectos, este sí se iba a analizar y se va a analizar en la próxima reunión de Desarrollo Humano, que es un proyecto de la diputada Estela Hernández relacionado con los delitos de abuso sexual, lo que comentabas, abuso sexual, secuestro y femicidio ejercidos contra niñas indígenas. DTV, el resumen, de lunes a viernes. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo, el movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas que no se comentan, querés contarlas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos. Hay un proyecto por el cual yo trabajé muchísimo y somos muchos los diputados y diputadas que hemos trabajado, pero veo muy difícil que eso pueda darse, y es el proyecto de humedales. Creo que es un proyecto muy importante para la Argentina también. Todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental, en ese caso el de trazabilidad también entra. La creación de la Defensoría MIPYME, pero en el marco del Poder Legislativo, que creemos, porque existen un montón de regulaciones y las pymes no encuentran, bueno, lo voy a estar presentando. Yo creo que lo estoy consultando con dirigentes pymes también, están muy entusiasmados, una comisión bicameral que
a similitud de lo que está legislándose en el resto del mundo, cumplamos acá, porque supuestamente la defensa de la competencia, por ejemplo, está dentro de la Defensoría del Pueblo. ¿Cuánto hace que no está elegido el defensor del pueblo? DTV, tercera edición, de lunes a viernes. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual decimos que se avanzaron con diferentes temas en este Congreso Nacional. Uno de los temas centrales, juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El próximo 1 de agosto va a ser el momento en el cual se retome la discusión en esta comisión con testigos invitados. Y como siempre estamos señalando, es la discusión que da esta Comisión de Juicio Político con un fuerte contenido político y de diferencias entre oficialismo y oposición. Fue, en definitiva, el tema de la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, el posterior fallo de la Corte Suprema de Justicia que motivó el enjuiciamiento o por lo menos iniciar lo que es este pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia por parte del oficialismo. En discusiones que dieron los gobernadores, en discusiones en la cual participó el presidente Alberto Fernández, impulsores ellos de este juicio político y que en definitiva también lo plasmaron los propios diputados nacionales. Pero el origen tiene que ver con lo que se está discutiendo por estas horas en el Congreso Nacional. Así es, y una presencia de alguna manera la más importante el miércoles pasado de la ex secretaria de las provincias, Silvina Batakis, que explicó lo que a su entender ha significado que no hay ninguna justificación para el porcentaje que le otorgó la Corte Suprema en cuanto a la coparticipación. Y allí hay un detalle en el que me quiero detener, Fernando, sí. Melissa, que lo había aclarado Héctor Díez, que es el secretario jurídico, el asesor jurídico del Gobierno Nacional, en el sentido de que otorgar un porcentaje de la coparticipación puede ir a favor o en contra del gobierno porteño. ¿Por qué? Porque esto puede variar en función de la cantidad de dinero que se recaude, cuando en realidad lo que efectivamente se quiere sostener es una cantidad determinada de equipamiento policial en cuanto a los instrumentos y, por otro lado, la cantidad de hombres. Entonces, lo que decía el señor Díez era que decidir en un porcentaje de ninguna manera estaba dándose de alguna manera con una lógica. Por otro lado, la postura de Silvina Batakis, en el cual no había ningún fundamento, según lo que ella explicó, y no solamente eso, sino que dijo cuál era el monto que se abonó durante el año 2016 de parte del gobierno nacional o de parte del gobierno de la ciudad para sostener este traspaso. Y lo especificó muy claramente porque señaló que el gobierno nacional hacía el traspaso de los fondos para que se llevara adelante el pago y por otro
y por otro rulo o vuelta, la ciudad de Buenos Aires de alguna manera, como le estaban acreditando la coparticipación, se la devolvía. ¿A cuánto ascendía esa cifra? A 8.000 millones de pesos. Pero con un dato que tampoco dejó de advertir Batakis, que tiene que ver que la policía de la ciudad o la policía federal traspasada también generaba ingresos para el Estado. De esta manera, en realidad, la cifra final ascendía a 6.000 millones de pesos. Esta es una cifra diametralmente opuesta a la que finalmente la Corte Suprema, en una acordada que no defina la cuestión, pero que sí de alguna manera marca un precedente, eleva la coparticipación al 2,9% del número 2,4 en que lo había dejado la ley que fue aprobado por el Congreso Nacional y que había pautado Alberto Fernández primero por un decreto para devolverle, en este caso a la provincia de Buenos Aires, un porcentaje en medio de una crisis que tenía que ver con las fuerzas de seguridad. En síntesis, la presencia de Batakis y de asesores letrados de distintas provincias, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz, sin ver ningún tipo de justificación para la modificación que hizo la Corte Suprema y además dejando en claro que tienen que ver con esta causa y que los jueces, los 4 magistrados, no los aceptaron de ninguna manera como parte de alguna manera perjudicada en esta situación, rechazando lo que se llama el amicus curiae y dejándolos aparte. Ni siquiera, dijo uno de ellos, agarraron, digamos, la carpeta de la canasta de entrada, dando a entender el desprecio que sienten por parte de la Corte Suprema de Justicia. Fernando. Bueno, ahí estamos viendo también a la izquierda de la pantalla imágenes de lo que sucedió esta semana. La veíamos a Silvina Batakis, hoy en su rol de presidenta del Banco Nación, pero lo cierto es que vino hablando cuando fue funcionaria del Ministerio del Interior, secretaria de provincias, la mujer que tuvo que articular con las diferentes provincias y que en su momento marcó también lo que tiene que ver quiénes eran los que discutían en la Corte y entre lo que sería el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, quiénes son los que estaban en la discusión respecto a qué es lo que iba a pasar con los fondos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Decimos que esta discusión se retoma el próximo 1 de agosto, que esta semana tuvo un nuevo capítulo y haciendo también una síntesis de lo que sucedió en esta comisión, Hugo Yasky, el diputado del Frente de Todos, en la Comisión de Juicio Político, decía lo siguiente. Diputado Hugo Yasky, bueno, gracias por su tiempo. Preguntarle qué conclusión saca respecto de esta segunda reunión en Comisión de Juicio Político respecto a lo que es el tema de la coparticipación, después de haber escuchado a Silvina Batakis y también a los jefes de Estado de las diversas provincias. La verdad que creo que esta particularmente fue una reunión donde hubo testimonios muy contundentes. En primer lugar, la licenciada Batakis, que con mucha solidez dio testimonio de esa reunión en la que se fueron convocadas las partes para discutir el diferendo que existía en torno a la coparticipación y hay un acta firmada por los 4 miembros que estuvieron presentes con carácter de funcionarios públicos y aparece un quinto personaje que claramente lo describe la ministra y que no aparece firmando el acta y es justamente el que después se autoproclama en un chat como padre de la criatura, refiriéndose al fallo que produce la Corte, con lo cual claramente está de manifiesta la participación del titular de la vocalía del cortesano Rosati en este episodio. Luego participaron 4 representantes fiscales de distintas provincias que se presentaron a la Corte considerándose perjudicadas por la decisión que se tomó de darle a cabo la coparticipación sobre la base de un cálculo que además fue absolutamente hecho
groseramente, sin estudios previos, y que significaba pérdida de recursos para todas las provincias en términos de coparticipación. Como ustedes saben, se abrió una causa, las provincias se presentan y directamente es desconocida esa presentación, tanto es así que no tienen ni número de expediente, porque las 4 causas firmadas por los representantes de las 4 provincias quedan en mesa de entrada, en lo que se denomina la bandejilla, es decir, papeles que quedaron, entre otras presentaciones, fueron ignoradas, habían solicitado ser amigos del tribunal, amicus curiae, y ni siquiera obtuvieron respuesta de la Corte, con lo cual claramente hay no solamente un fallo que vulnera a la función que tiene el legislativo en los temas que tienen que ver con la coparticipación, sino también el desconocimiento a las provincias que son preexistentes al Estado Nacional, es decir, es insólito, inaudito que las provincias sean ignoradas en el momento que requieren participar en la definición de un tema que tiene que ver nada más ni nada menos que con la distribución de los recursos coparticipables, que la Constitución claramente dice, y así lo expresaron quienes estuvieron, es un tema que solo se puede discutir y resolver con el consenso de las provincias. Bueno, ahí estaba el diputado Hugo Yasky, diputado del oficialismo, que integra la Comisión de Juicio Político, haciendo un balance, un análisis respecto a lo que ha sucedido esta semana en el Congreso de la Nación. Hablamos de proyectos. Fabián, ¿de qué proyecto vamos a hablar ahora? Sí, así es, Fernando. Vamos a hablar de una cuestión que está ligada a la ciencia y a la técnica, que tiene varios años, unos cuantos, prácticamente desde la creación del CONICET, y que es una discusión que no está saldada. Si los empleados o los investigadores que se están formando en el CONICET, que estudian, son merecedores de llevar la palabra para trabajadores, digamos, y todos los beneficios que ello incumple. Este es un proyecto que atañe a los becarios y a las becarias del CONICET, impulsado, entre otros, por el diputado cordobés del Frente de Todos, Pablo Carro, y Roxana Bertone, de Tierra del Fuego. Pero vamos a ver un poquito más en detalle de qué estamos hablando. Este proyecto lo que plantea es que puedan, como te decía, acceder a determinados beneficios que tiene un trabajador común y que hoy no los tiene. Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología me dicen que están evaluando esta posibilidad, que conlleva de por sí un aumento importante del presupuesto y la erogación para el Estado Nacional. Y debe ser, por supuesto, calculado dentro de la ley de leyes que se vota en el mes de septiembre. Estamos hablando de la ley de presupuesto. El estipendio de la beca con respecto a lo que debería percibir de doctorado equivale al 80% de lo que pueda percibir un investigador de la carrera. O sea, estamos hablando de a qué cargos se asemejaría y cómo sería la forma, de alguna manera, de premiar, entre comillas, lo que con un sueldo que esté dentro de una escala o de un escalafón. También que el estipendio de la beca de postdoctorado equivale al 90% de lo percibido por un investigador de la carrera asistente. Son distintos, de alguna manera, eslabones de lo que tiene que ver con todos los escalones que hacen a la investigación en la Argentina, que el CONICET establece para llegar al cargo principal, que es de investigador principal. Lo que sugiere es otorgar un 13º estipendio, estamos hablando en este caso de un aguinaldo o estipendio anual complementario que será abonado en 2 cuotas. La primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre. Como cualquier trabajador, entre comillas, recibiría entonces el sueldo número 13 implementado por el gobierno de Juan Domingo Perón, al que todos llamamos aguinaldo, y esperamos con muchas ansias en las épocas que nos toca cobrarlo, a los que tienen suerte. También incorpórese a los becarios mencionados en el artículo 1
1 en el régimen que dispone la ley 22.929, sus modificatorias y complementarias, debiéndose estimar y realizar aportes y contribuciones en base al estipendio que perciban y sin por esto considerarse que existe relación de dependencia de ningún tipo entre estos y el Estado Nacional. Esto es una cuestión un poquito ambigua, ¿no? Porque si vas a percibir efectivamente aportes, después no estás con derechos a reclamar una indemnización. Es una diferencia sutil, pero no menos importante, porque lo que tiene la carrera del investigador es que te van evaluando año a año. Si tu evaluación no está acorde con lo que considera el jurado, entonces no podés seguir siendo investigador. Y de esta manera perdés tu lugar. Entonces, eso no, que te caigas de la carrera no puede dar lugar a que exijas una indemnización. A esto apunta esta cláusula. ¿Se entiende, claro, Fernando Melissa? Sí, sí. Queda claro para que, digo, se asemeja lo más posible a un trabajador, pero también marca las diferencias con cualquier otro trabajador en relación de dependencia. Exactamente, porque, reitero, el concepto es que estás estudiando, te estás formando, no estás teniendo un trabajo liso y llano como cualquier otro empleado en una empresa. Claro. Vamos con la siguiente. Los beneficiarios también serían beneficiarios de las obras sociales en los términos y con los alcances de la ley número 23.660, como lo tienen los becarios del CONICET, y uno de los mayores déficits de la gran masa de becarios y becarios doctores y postdoctorales que aún en la actualidad están en situación de precariedad frente a derechos básicos. Bueno, durante la época del gobierno de Mauricio Macri esto se fue muy intensificado porque, bueno, de hecho desapareció el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por otro lado las luchas de los trabajadores del CONICET eran a diario. Yo recuerdo movilizaciones en el polo tecnológico allí en el barrio de Palermo exigiendo aumento de las becas y los subsidios que tienen que ver inclusive con investigación. Una diferencia importante entonces son las cuestiones relativas a lo que tiene que ver con los pedidos que hacen ahora, condicionando de alguna manera la posibilidad de tener aportes por un lado, un aguinaldo y todo lo que tiene que ver con una obra social, que es una cuestión de la que estaban ausentes y sin lugar donde pararse. Vamos con la que sigue. Las becas doctorales y postdoctorales del CONICET constituyen un programa fundamental para la formación de doctores y jóvenes investigadores en nuestro país. Este recurso que tiene la Argentina prácticamente es inusual en el mundo. La posibilidad de que a los estudiantes se les abone por investigar no existe, por lo menos en América Latina, y creo que es una de las diferencias más importantes que hacen a la posibilidad del desarrollo, que siempre destacamos de los científicos argentinos que nos han permitido, como por ejemplo, tener el desarrollo de satélites, de radares, todo lo asociado a la investigación en vacunas, la creación durante la pandemia de instrumentos que permitían detectar tempranamente la existencia del virus. Y bueno, los 5 premios Nobel que tenemos en la Argentina, 4 de ellos asociados a la investigación científica. El CONICET tiene mucho que ver en esta situación. Lo que sí se aprobó, perdón Fabi, sí, creo fue un reconocimiento, ¿no? A unas científicas en la sesión pasada. No recuerdo. A propuesta de Camaño, eso sí se aprobó. Ah, bueno, sí, bien. Sí, bien, ahora lo vamos a buscar. Bien. El número de becas de CONICET en 2022 es 11.464 y 6.878. Bueno, esto es otro tema. ¿Cuántos son de mujeres y cuántos son de hombres? Claro. Que además las mujeres tienen la condición, como sabemos, de llevar adelante también, muchas de ellas, porque son madres, las tareas de cuidado y también domésticas y sostén familiar, con lo cual necesitan también, además, cuestiones ligadas a una guardería, a tener, por supuesto, la obra social para sus hijos, digamos, un conjunto, reitero, de cuestiones que tienen que ver con un trabajo común, pero tiene la diferencia de que en este caso se están formando. Vamos con la próxima. ¿Estamos ahí? ¿Es la última? Ah, no. La discusión acerca del estatus del becario en el sistema científico aún no está saldada.
Las demandas en torno a ello encontrarán un espacio adecuado de planteamiento en el marco de la discusión del convenio colectivo sectorial del CONICET. Y para el futuro, la situación previsional de los becarios y becarias es muy injusta, ya que son entre 5 y 9 los años de formación en los que no se pueden generar aportes ni computar años para su jubilación. Esto es lo que decíamos antes, la necesidad de que también se le reconozcan el aporte para un limbo en el cual están trabajando y están estudiando, pero no tienen un lugar desde el cual aportar para su futura jubilación. Bueno, algo lógico, son planteos lógicos lo que están haciendo este proyecto de ley, porque digamos que los deja no solo afuera de las condiciones de cualquier trabajador en condiciones normales, ¿no?, sino en otro capítulo que tiene que ver con sus aportes a futuro, sus aportes jubilatorios de hoy o el reconocimiento de los años de aporte a futuro. Así es. Bueno, con respecto a los firmantes, como te había dicho, José Pablo Carro, Constanza Alonso, Rosana Bertone, Graciela Camaño. Es interesante el cruce que hay de distintos sectores y la posibilidad de llevar adelante, por supuesto, un proyecto que siempre trae aparejado la discusión de la inversión del Estado, en este caso en investigación, y darles una vida más digna a aquellos que de alguna manera van a devolver al Estado lo que ha invertido en función de proyectos y de descubrimientos o avances científico-tecnológicos que puedan volver en forma de valor agregado y generar más riqueza para nuestro país. Bueno, gracias Fabi por este proyecto, traer uno de los temas que tiene que ver con la agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Cuando se habla de CONICET, lo primero que a mí me llega a la mente es los barbijos, los barbijos anti-COVID, del CONICET, que eran los del CONICET. Sí, los barbijos y el Neokit. El Neokit sí, también fue claro, producido también aquí en la Argentina, que está asociado a otro tema, el Neokit, que se está implementando también, te cuento esto, con lo que tiene que ver con el dengue, que es el otro tema que también necesita una detección rápida, y el mismo sistema del Neokit, o sea, solamente tomar un par de muestras para poder analizarlo y acercar un diagnóstico rápido y eficiente, permite de alguna manera salvar la situación y acortar los tiempos de espera. Y el otro tema también, que también está asociado para el mismo tipo de desarrollo, es el del mal de Chagas. Que te cuento porque, bueno, y desprendimiento, ¿sabes de qué es? Del estudio de las enfermedades del limón. Te digo todo esto porque conozco un amigo, es el que hizo el desarrollo del Neokit, le mando un saludo a Adrián, y él estaba investigando justamente en Tucumán con el tema del limón y la plaga. El limón es la principal producción tucumana, somos el principal exportador mundial de este cítrico, y la detección también temprana de algún tipo de enfermedad que pueda dañar la producción de limones es otra de las cuestiones que abarcan también desde ese laboratorio. Bueno, acompañando siempre a los trabajadores del CONICET, acompañando esta obra que van haciendo y desarrollando día a día, y obviamente este proyecto que para los trabajadores del CONICET, para los investigadores del CONICET, es en definitiva un respaldo importante a su tarea, a la tarea que desarrollan y que nosotros señalamos y resaltamos, y que no somos nosotros solos, lo resalta mucha gente. ¿Por qué? Porque ese trabajo silencioso del CONICET, que es reconocido fuera de lo que son las fronteras argentinas, porque los científicos argentinos los están permanentemente mirando, cuando se hacen evaluaciones están ahí los científicos argentinos, y más de una vez desde el Estado Nacional se ha pedido la posibilidad de repatriar a... Existe de hecho el Plan Raíces, ¿no? Exactamente, repatriar a los científicos argentinos para que no sigan desarrollando su tarea fuera del país, sino que estén en el país. Me parece que es importante este proyecto que está planteando el diputado Garro y una serie de legisladores nacionales, y
la discusión que se da todos los años también cuando se tiene que discutir el presupuesto del año venidero, que tiene que ver con los fondos, ¿no?, de CONICET, más allá de que hay leyes que establecen ya ciertos pisos, claro, para que dentro de lo que es el PBI haya un piso determinado para la ciencia y la tecnología. Sí, un piso que es progresivo, ¿no? Cada Exacto. año tiene que ir incrementándose hasta 2030, creo que era el año. 3%. ¿El 3% tiene que llegar? El 3% a 2030. Sí, eso tiene que estar garantizado en el presupuesto. Y también recordando que, bueno, hay pendiente un proyecto que es el Plan de Ciencia y Tecnología 2030, sí, que, bueno, también se trató en comisiones, en sesiones informativas, pero todavía no ha llegado al recinto y tiene media sanción del Senado. Ahí lo está impulsando el diputado Manes. Y que ahí lo vimos también. Lo impulsa el Ejecutivo, sí, claro. Manes conduce la comisión. Abrió la comisión para que se discute. Y lo vimos trabajando codo a codo con Daniel Filmus. Sí. Al diputado Manes y a Filmus trabajando en lo que tiene que ver con este proyecto de ciencia y tecnología, de Ciencia 2030, ¿no? Bueno, que seguramente serán temas que se van a veces posponiendo en parte por los tiempos electorales que va teniendo la Argentina. Es muy posible que después de las primarias se retome, o después de la elección general se retome estas discusiones. Sí, habrá que ver, todavía es un albur. La cuestión relativa a lo que pueda suceder después de la primaria, creo que hay que visualizarla en función, de alguna manera, de quién salga victorioso dentro de Juntos por el Cambio. Porque las políticas a implementar creo que son diferentes si fuese Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido de llegar a diálogo o rechazarlo rotundamente. Y lo que uno ve es que probablemente haya quizá alguna posibilidad de avanzar en acuerdos si el jefe de gobierno porteño llegase a ganar la interna. Si fuese al revés, creo que va a estar marcando el paso de una campaña electoral que seguramente será mucho más agresiva. Habrá que esperar entonces un poquito menos de un mes ya para saber si efectivamente se podrá avanzar o no en un consenso legislativo para llevar adelante algunos temas. Me parece hoy es prematuro adelantar cualquier posibilidad de diálogo y de acuerdo. Bueno, hoy lo que está pensando la política es en las elecciones del domingo. Las elecciones, como decíamos anteriormente, las definiciones que se van a dar en Santa Fe, en estas primarias santafesinas que tienen todo lo especial de cualquier elección nacional. Sí. Cada elección se va como nacionalizando por la presencia de los dirigentes nacionales ahí en la provincia, y en el caso de Juntos por el Cambio, de los propios precandidatos. Sobre todo Santa Fe, sí, bueno, por la relevancia que tiene también la provincia, ¿no? Sí. Pero hubo otras jornadas electorales este año, me parece que sí estuvieron más, bueno, contextualizadas solamente ahí en el territorio, y que claro, no, más allá de los resultados, capaz después eso en lo nacional no se proyecta tanto. Pero lo que ha sido Santa Fe, creo que por el lado igual del oficialismo santafesino, bueno, desde Casa Rosada acá, no sé si ha habido tanto, me parece que lo que pesa mucho allá sí es esta interna, esta disputa que vemos entre Larreta y Bullrich, ¿no? Claro. Además porque ha sido muy fuerte la interna entre Lozada y Puyaro. Bueno, y es ahí la definición que se tiene que dar principalmente en torno a las decisiones y definiciones que va a tener el día domingo. La incógnita hoy está puesta en la definición de las PASO para Juntos por el Cambio. Las PASO para Unión por la Patria me parece que ya están más definidas a favor de Marcelo Lewandowski, del senador nacional. Sí, Leandro Busato. Ahí está. Hoy a la mañana hablaban de una disputa más cuerpo a cuerpo en Rosario entre el candidato que responde, digamos, al jefe de gabinete Agustín Rossi y la reelección que pretende el socialismo. Claro. De Pablo Hapkin. De Pablo Hapkin, sí. Pablo Hapkin, que bueno, de alguna manera vio desdibujada su imagen
en los últimos tiempos, justamente en función de acompañar a sectores de Juntos por el Cambio que son bastante fuertes en sus declaraciones. Y recordemos la actuación de Hapkin aquí durante la época de los humedales, ¿no? Estaba presente prácticamente toda la jornada, desde actos en la 9 de julio hasta aquí en el anexo, y un desarrollo de una actividad allí en Rosario que se vio conmocionada fundamentalmente por el tema del narcotráfico. Y una responsabilidad dividida, aunque en los últimos 11 años ha gobernado entre el socialismo y fundamentalmente no le dejaron a Omar Perotti una policía y una situación bastante complicada, pero que no hace menos responsable justamente al actual gobernador de lo que sucede y acontece en una provincia que tiene lugares muy específicos que los narcos han tomado lamentablemente y con mucha fuerza. Sí, y es que además se ha tenido en cuenta aquí en este Congreso Nacional que más allá de las diferencias, y hoy estamos viendo los diferentes proyectos que se encaran el próximo día domingo respecto al tema de la provincia de Santa Fe, pero que en algún momento determinado de este año unificó a todo el arco político. Santa Fe unificó. Sí. Después cuando fue, que tiene que ver con el tema de unificó la lucha contra el narcotráfico. Con debate caliente, claro. ¿no? Sí, claro, obvio. Seguro, sin dudas. Es un tema porque cada paso y cada política a llevar adelante en Santa Fe, en el medio de un año electoral, es más complicado, claro, más complejo. Y mucho más en la provincia de Santa Fe, donde se muestran también diferencias internas entre los diferentes sectores. Ahora estamos viendo que los sectores que hoy tienen mayor interna son los de Juntos por el Cambio, pero en algún momento determinado también esa situación interna estaba generada en el propio oficialismo, entre el gobernador Perotti, sectores que pertenecían a la cámpora de Marcos Clery. Bueno, ahora... El ministro de Seguridad, Marcelo Saín. También, exactamente. Es decir que ahora parece más encarrilado a esa definición política que decimos hoy dentro del oficialismo. Marcelo Lewandowski está con ventaja con respecto a los otros candidatos. Sí. Pero a pesar de todas esas diferencias, el Congreso pudo unificarse y decir, bueno, hay que nombrar jueces, hay que resolver temas que tienen que ver con la seguridad. Esta semana Lewandowski estuvo en el Senado cuando se cayó la sesión y nombró uno por uno los jueces y fiscales que no se pudieron aprobar porque había 75 pliegos judiciales para aprobar, entre ellos algunos de la provincia de Santa Fe. Y bueno, obviamente disparando, no la mencionó a la senadora Lozada, que no dio quórum, pero bueno, apuntaba a sus pares santafesinos, ¿no? Era llamativo que estuviera ahí, pero lo que él dijo fue que no había mejor acto de campaña que estar aprobando también jueces y fiscales para Rosario, ¿no? Claro. Bueno, no se pudo. La realidad es que en el Senado eso está bastante trabado porque hay pliegos que en su mayoría no, más allá del que era más polémico esta semana, que era el de la jueza Ana María Figueroa, hay otros pliegos que tampoco Juntos por el Cambio quiere aprobar, y creo que a medida que nos acerquemos al 10 de diciembre, más difícil va a ser que levanten la mano para algunos nombramientos judiciales. Recordemos que cuando cambió el gobierno de Macri a Alberto Fernández se retiraron como 200 pliegos que fueron revisados y después se volvieron a enviar aquellos que la nueva gestión, la del Frente de Todos en ese caso, bueno, estimaba, ¿no? Claro. Así que no es de descartar que Juntos por el Cambio, que está todo el tiempo diciendo que ellos van a ganar el 10 de diciembre, que lo dan por sentado, por eso lo digo así y lo pongo también en boca de ellos. No es de descartar que quieran quizás también ese mecanismo tomarlo, ¿no? Claro, retirar los pliegos, volverlos a analizar en un hipotético ejecutivo que triunfe y que encabecen a partir del 10 de diciembre, lo analizarán y volverán a mandar los pliegos al Senado Nacional. Lo cierto es que mientras tanto, lo que está faltando en el Senado es lo que está medianamente constituido aquí en Diputados, que es esa mesa de buscar diálogo y consenso con
digamos, con los diferentes proyectos para poder llevar al recinto. Ujú. Y que no pase lo que pasó en el Senado, que por Igual- las diferencias de algunos pliegos judiciales se caiga toda la sesión. Claro, sí. Sí, creo que eso está como, sí, como vos decís, bastante aceitado, pero siempre hay alguna tensión o algún pedido, Exactamente. como han logrado poner contra las cuerdas al oficialismo en la última sesión, Sí. llamando a una nueva sesión para el 23 de agosto por el tema alquileres, ¿no? Claro, exactamente. De hecho, uno de los diputados de Juntos por el Cambio se jactaba ahí por los pasillos, esta Germán no se la esperaba. Así que, bueno, sí, Era algo que siempre no se tienen había hablado. un as bajo... Claro, eso no se había hablado. Claro, exactamente. Sí. Bueno, y ahí tendrá el desafío el oficialismo el 23 de agosto. Sí, pero en Todavía realidad no la se sabe qué es lo que oposición, va a al hacer. principio La la oposición oposición. tiene que Bueno. conseguir el quórum para que, Claro. que se haga la sesión. No, Después- pero Que también no es- a ver qué hace el oficialismo también. ahí. Yo no... sí, el oficialismo hay que ver, pero el número lo tienen que reunir ellos. Sí, claro. Eso lo da... Creo que un poco la posición del oficialismo se dejó ver. Proponer la derogación es imposible. Y los dictámenes, primero se vota el de mayoría. Y el de mayoría por una sola firma es del Frente de Todos. Claro. Bueno, primero hay que sortear ese paso. Y después sí está el dictamen de minoría. Pero ahí hay muchos legisladores que quieren la derogación, no solo Claro. los de Juntos por el Cambio, sino también los que ellos capaz cuentan para el quórum, que son los libertarios. Los libertarios quieren derogarla directamente. Entonces hay que ver, ¿los van a convencer de votar el dictamen? Me parece que Ahí está. está un complicado poco el asunto la y hay que ver cómo se resuelve. Desde el Juntos por el Cambio te decían, sí, nosotros estamos todos juntos en esto, todos juntos. Hace pocos días aquí en DTV hemos entrevistado a un diputado de Evolución Radical. Él dice, yo la quiero derogar. Claro. Bueno, habrá que ver. Hay que ver ahí el desafío, como dice Meli, como dice Fabián, lo tiene también el la oposición de unificar números y también unificar discurso para llevar el tema al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Tendrán que lograr los 129 legisladores sentados en sus bancas y a partir de ahí empezar y abrir la discusión. Me parece que de manera paralela Germán Martínez y su bloque estarán trabajando o empezarán a trabajar en una estrategia que tendrá que tener dos posibilidades. Una, que la sesión no se consiga número y por lo tanto se cae y siguen las discusiones como está ahora, el panorama que tiene los dos dictámenes o los tres dictámenes respecto al tema alquileres, y por el otro lado, otra dentro de las estrategias tendrá que ser una que esté vinculada a que la oposición logre ese número y baje al recinto a discutir y ver qué pretende hacer el oficialismo respecto al tema de la ley de alquileres. Más allá de si se mantienen los 3 años de contrato, si se pasa a 2 años, si se renueva cada 6 meses, se actualizan los importes cada 6 meses. Bueno, habrá que ver de qué manera el Congreso termina de encarar lo que es esta discusión respecto al tema de la ley de alquileres en el marco de una situación compleja y complicada para los inquilinos, para los dueños de departamentos y también una situación de inflación que realmente está generando las consecuencias de toda inflación que supera el 100% interanual. Pero hablamos de la ley de alquileres. Meli, a ver, ¿qué podemos señalar? ¿Qué podemos ir también adelantando como para tener datos a la hora de llevar este tema al día 23 de agosto, que va a ser el día que se convocó a una sesión especial? Sí, bueno, vamos a refrescar un poco, Fer, si te parece, lo que eran los dictámenes que salieron el año pasado. Como estábamos diciendo, bueno, a pedido de la oposición, el próximo 23 de agosto hay una solicitud de sesión para que se traten tanto los proyectos como los dictámenes. Los dictámenes salieron el año pasado, hace un año, el 22 de junio de 2022, luego de un proceso que duró 3 meses,
en comisiones, y hubo más de 100 expositores de todas las partes, recuerdan, y de todo el país también, porque hubo algunas exposiciones que se dieron, me acuerdo, de forma virtual. Sí. Bueno, se alcanzaron 2 dictámenes, como decía. Uno es el del Frente de Todos, que tuvo 40 firmas, solamente del oficialismo, ¿no? Y el otro fue de Juntos por el Cambio con los bloques federales. Esto es, estaba Graciela Camaño por parte del Interbloque Federal como miembro de la Comisión de Legislación General, Diego Sartori como parte de Provincias Unidas, del Frente de la Concordia Misionero más específicamente, y estaba también Ignacio García Aresca de Córdoba Federal, también dentro del Interbloque Federal. Ellos eran los 3 legisladores, digamos, que tanto en Comisión de Legislación General como de Presupuesto, bueno, firmaron junto a Juntos por el Cambio, sí, y tuvieron 39, es decir, por una firma no fue el dictamen de mayoría. Vamos a, entonces, como te decía, recordar un poco qué es lo que planteó cada despacho, que en definitiva es hasta lo máximo que se llegó, ¿no?, en su momento. En el dictamen del oficialismo se reivindicó la actual ley 27.551, que ya hemos dicho muchas veces, se ha aprobado durante el gobierno de Macri en diputados, después se terminó de sancionar en el Senado en 2020 en plena pandemia, y cuando se puso en marcha, bueno, ya llevábamos también todo un proceso de descongelamiento de lo que era el precio de los alquileres, que había salido por decreto del gobierno, por la pandemia. Bueno, en ese momento se puso en marcha. Lo que hace el dictamen es mantener el plazo de los 3 años en los contratos, y también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina el IPC, esto es inflación, y el RIPTE, que es el índice de los trabajadores estables, ¿no? Claro. Bueno, además incorporó facilidades para los inquilinos respecto a la presentación de garantías, y establece una serie de incentivos fiscales. Esto lo tienen los 2 dictámenes igualmente, los incentivos fiscales, con el propósito de justamente, bueno, impulsar la oferta, ¿no? Claro. Porque eso es lo que más se ha discutido durante todo este tiempo. Bueno, ¿cuántas propiedades se retiraron del mercado por la inestabilidad y la incertidumbre que se ha generado respecto a los alquileres? En estos incentivos fiscales, lo que propone es una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de 3 unidades de explotación. También incorporar al régimen de la ley de incentivo a la construcción. ¿Te acordás que esta fue una ley impulsada por Sergio Massa en su momento? Los inmuebles que durante 12... Massa Ritondo era el Massa Ritondo, exactamente, sí. Que después también Juntos por el Cambio votó dividido. Exactamente. Incorpora que los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler, y siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados, porque este es otro de los problemas, ¿no? Sí. ¿Cuántos contratos hay en negro y cuántos contratos en definitiva se registraron ante la AFIP como planteaba la ley? Claro. Porque la ley se dice, la ley fracasó, ¿no? Lo hemos escuchado muchísimas veces de parte de los inmobiliarios. La ley fracasó, pero la ley en realidad no se cumple en su plenitud tampoco. Claro. No, y ahí además tenés fundamentalmente, como no se cumple en su plenitud, además tenés una situación económica que es perjudicial tanto para el inquilino como para el que alquila. Esperar un año para poder aumentar el alquiler es un tiempo muy prolongado, y también la diferencia que hay entre un semestre entre un año y el otro al que lo abona es muchísima. Si tuviese un salto intermedio de 6 meses como era con anterioridad, quizá sería mejor. Pero bueno, la situación está así planteada. Le echa la culpa a la ley, como decís vos, Meli, pero las organizaciones de inquilinos, la mayoría de ellas están de acuerdo con la ley. Sí, es verdad. Bueno, además se exime del impuesto a los bienes personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.
Y ahora vamos a repasar un poco qué es lo que plantea el dictamen de minoría. El dictamen de minoría vuelve a 2 años el plazo legal de los contratos. Y en cuanto al precio del alquiler, acá es donde cambia un poco la cuestión, deberá fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes por intervalos entre 3 y 12 meses. Y acá surgió el problema, el conflicto entre Juntos por el Cambio y los bloques federales. Claro. Porque esos 3 meses de tiempo no fue lo que habían acordado, porque es así, sobre la ley de alquileres hubo 3 dictámenes en la Comisión de Legislación General, pero luego, como era tan similar el proyecto que planteaba Agustín Domingo bajo la firma de Graciela Camaño, se unificaron y entonces finalmente en la Comisión de Presupuestos salieron estos 2 dictámenes. Claro, Agustín Domingo con Camaño no estuvieron para nada de acuerdo en que dijera esto de los 3 meses y ahí fue un poco donde la cuestión se trabó, pero después acordaron que en definitiva lo iban a cambiar a eso. En el texto quedó así en ese momento, pero iban a hacerlo de entre 6 y 12 meses. Claro. Bueno, el texto de la oposición además agrega que para los ajustes las partes deberán convenir el mecanismo de actualización, deja librado, digamos, ¿no?, todo al acuerdo entre inquilinos y propietarios. El mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos 3 índices ponen acá. Ponen el IPC, inflación, el índice de precios mayoristas o el índice de salarios, elaborados por el INDEC, o una combinación de dichos índices según las partes acuerden. Los beneficios fiscales, como te decía, son similares a los del oficialismo, pero además este dictamen de la oposición lo que contempla es una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios, más conocido como el impuesto al cheque, para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación y cuyos contratos se encuentren debidamente registrados. Estos son algunos de los puntos centrales y de diferencias entre ambos dictámenes, que son hoy por hoy los que se van a llevar a esta sesión. En el medio tenés un montón de otros proyectos que también modifican, pero que también piden directamente derogar la ley. Por eso hablamos de, ver qué estrategia va a llevar la oposición ese día. Bueno, gracias Meli, porque ahí tenemos el panorama con que se van a encontrar los legisladores el día que lleguen a la sesión el 23 de agosto. Va a estar estos 2 dictámenes, más allá de que haya otros proyectos, y en el medio aquellos que quieren derogar la norma. Para derogar la norma, el 23 de agosto necesitarían tener los 2/3 como para poder discutir la derogación de la norma, que es un proyecto que no tiene dictamen de comisión. Entonces, por lo tanto, necesitan ya una mayoría especial, difícil encontrarla. Sí, porque requiere de 3/4 de 3/4 partes para habilitar el tema. No solo eso, estamos hablando que la oposición también tiene que hacer un esfuerzo para poder lograr los 129 diputados sentados en sus bancas. Lo que ya lleva que si hay dificultades para lograr los 129, hay más dificultades para lograr 3/4 partes del recinto para que... Sí, cuando se dio la discusión el año pasado, si contaban todos los sectores de la oposición, les daban más de 129, 132 a 134. Pero la realidad es que hoy por hoy la situación es otra. Claro. Y también, como te decía, tenés, por ejemplo, a los 3 libertarios que una de ellas habló, Carolina Píparo, en el recinto, y dijo: yo quiero derogar la ley. Y yo les dije esto el año pasado, y venían y me decían no, la derogación, todo tirando contra Juntos por el Cambio. Claro. Y dijo: y ahora esto es una cuestión electoral, un oportunismo. Pero obviamente votó a favor en ese momento, aunque no se alcanzó, ¿no?
se supone que, bueno, que también, nada, tienen intención de hacer algo con la ley, como dicen todos, pero veremos si en definitiva acompañan o no. Bueno, y habrá que ver también, Fabián, para la sesión del 23, previamente, el día 13, tenemos las elecciones. Claro, las primarias. Por eso, ahora, ¿el resultado de las primarias influirá en ver ese panorama de decir, bueno, a ver, tenemos este panorama que el Congreso sí se ratifican las elecciones de octubre similares a lo que suceda en el 13 de agosto, puede haber un Congreso de una manera determinada? Sí, a ver, la definición del modo en que se va a expresar fundamentalmente Juntos por el Cambio es lo que está en duda. Claro. De los tres sectores que, de alguna manera, esos 3/3 que ha hablado la vicepresidenta, que algunos ahora sostienen que ya no son 3/3, sino que estás hablando de 30 y un más cercano al 20, va a haber un crecimiento, claro, de los libertarios, pero la definición dentro de la interna de Juntos por el Cambio puede ser muy significativa en función de qué clima va a existir dentro de la Cámara de Diputados. Por un lado, la posibilidad de que gane Patricia Bullrich, entiendo que va a broquelar a la alianza opositora atrás de la ex ministra de Seguridad, claramente. Ahora, si el resultado fuese a la inversa, que Larreta se impone en la interna, ahí hay algunos que plantean algunas dudas sobre si efectivamente, no digo en las legislativas, en la Cámara de Diputados, donde hasta ahora han actuado de la misma manera, pero si no van a recurrir a algún tipo de alianza con el sector libertario sin mantenerse dentro de lo que comúnmente se denomina corral. Claro, porque desde el sector de Larreta es donde todo el tiempo están hablando, ¿no?, del diálogo en el Parlamento, de la necesidad de las mayorías. Sí, igual te lo pongo entre comillas, porque Sí. Larreta dice, vamos a terminar con el kirchnerismo. Sí, bueno. Y desde el kirchnerismo le dicen, bueno, usted habla en términos pareciera que no son tan democráticos, porque nadie pretende terminar con el de enfrente. A lo sumo ganarle y conseguir más bancas o sostener un diálogo desde el que pueda sacar ventajas. Creo que allí hay una diferencia. Así que, Fernando, yo creo que las elecciones del 13 de agosto van a definir también los términos en que se va a manejar el diálogo o el consenso aquí en la Cámara de Diputados, porque va a presentar una expectativa más clara de cuántos diputados puede llegar a tener el sector libertario y quién va a manejar, en definitiva, Juntos por el Cambio, más allá de que no hay una cabeza visible, sino que es un trípode y cada uno de los partidos se mueven por su cuenta. Entonces, ¿quién predomina en el PRO? En definitiva, va a ser lo que define. Ahí está. Y las definiciones, por supuesto, el 13 de agosto empiezan a tener ya las primeras definiciones políticas, la política y el Congreso que se viene aquí en la República Argentina. Meli, gracias. Gracias, Fer. Buen fin. Fabi, gracias. Igualmente para vos, Fernando. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por aquí, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos encontramos. De noticias parlamentarias. Uno de